Estadios de maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B se desarrollan a partir de los precursores del hígado, para después generarse en la médula ósea. Como se encuentran aquí, no expresan su IgM. Los linfocitos B maduros que expresan o tienen moléculas de IgM unidos a su membrana van a abandonar la médula ósea para seguir madurando, específicamente en el vaso. La primera célula de la médula ósea es el prolinfocito B. Estos no producen Ig, pero se distinguen por tener CD19 y CD10. Una vez que se realiza un reordenamiento en la Ig, la célula se diferencia a un estadio pre-B, llamados prelinfocitos B. Estas células van a presentar la proteína de la Ig. Cada linfocito B en desarrollo reordena inicialmente un gen de la cadena ligera. Se le llama linfocito B maduro cuando éste ya expresa su IgM. Estos pueden reconocer antígenos propios al cambiar sus especificidades. Y una vez que el linfocito B esté maduro, reconocerá antígenos con una elevada afinidad en los tejidos linfáticos y periféricos. En esta imagen se puede observar a la organización de los genes de los Ig humanas. También se puede observar que tienen segmentos bicatenarios de cromosomas con los extremos 5' y 3'. En el extremo 5' de cada locus de Ig hay un grupo de genes variables. Cada gen variable tiene un grupo de 300 bases de longitud. En este caso, existen 35 genes variables en el locus de la cadena ligera kappa, 30 genes en el locus lambda y 45 genes funcionales de la cadena pesada. En el locus de la cadena ligera kappa solo cuenta con un gen C, mientras que en el locus de la cadena ligera lambda tiene 4 genes C funcionales y para finalizar, la cadena pesada tiene 9 genes C. Los genes de la cadena ligera están compuestos por un solo axón y está codificado por los segmentos B y J, mientras que el gen de la cadena pesada está compuesta por 6 axones y está codificada por los segmentos B, D y J. La recombinación genética de las inmunoglobulinas. El proceso de recombinación es importante por las enzimas RAC1 y 2. La primera porción en ser recombinada es la cadena pesada del anticuerpo. Si el proceso es exitoso, se podrá expresar esta cadena recombinada junto con un sustituto de cadena ligera llamada lambda 5 y pasa a ser pre-B. Esta se expresa en su membrana el BCR. En cambio, si el linfocito no cumple con este proceso, será eliminado. El pre-B tiene como función inducir el reordenamiento de la cadena ligera de la inmunoglobulina, y si éste logra expresar en su membrana el antígeno completo, se le denominará linfocito inmaduro, y este será eliminado por ser autorreactivo. Cuando son autorreactivos ocurre un proceso que se llama edición del receptor, que este modifica al receptor de membrana recombinando la cadena ligera. En la primera imagen se puede explicar la activación de los linfocitos D. El antígeno puede unirse al BCR o al C3D, que es reconocido por el receptor CR2-CD21. Esto hace que aumente las señales de BCR y haya una proliferación y una diferenciación. También se puede unir a receptores tipo TOL, como por ejemplo el TLR5, el TLR7 y el TLR9. Estos facilitarán las señales que potenciarán a los receptores del linfocito B para la activación de esta célula. En la segunda imagen se explica el entrecruzamiento del receptor para el antígeno, que ésta va a estimular cambios en los linfocitos B, como puede ser en la supervivencia de los linfocitos B estimulados, ya que aumentará la producción de las proteínas antiapoptóticas y también habrá un aumento de la expresión B7-1 y B7-2, porque habrá una mayor expresión del MH de clase 2 y tendrá una interacción con los linfocitos T cooperadores. También tendrá un aumento en la expresión de receptores para las citocinas, lo que facilitará la respuesta a estas. Y para finalizar, habrá un aumento de la expresión del CCR7, lo que hará que haya una migración desde el folículo hasta las zonas del linfocito T.
En esta imagen se explica la interacción entre los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B, que esto se empieza con el reconocimiento del mismo antígeno proteico. Los linfocitos TCD4 vírgenes se activan en las zonas de los linfocitos T mediante el antígeno presentado por la célula dendrítica, y estos proceden a ser linfocitos T cooperadores. Los linfocitos B vírgenes se van a activar en los folículos por el mismo antígeno. Los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B ya activados van a migrar hacia los folículos. Cabe destacar que algunas células migran de nuevo hacia los folículos para formar centros germinales. En esta imagen se explica cómo el CD40L va a activar a los linfocitos B. El CD40 se expresa en los linfocitos B y el CD40L en la superficie de los linfocitos T cooperadores. Cuando estos linfocitos interactúan físicamente, el CD40L va a reconocer al CD40 y esto hará que haya una alteración en la estructura y va a inducir a las proteínas TAF, que estas van a iniciar unas cascadas enzimáticas que van a estimular a la proliferación de los linfocitos B y también se van a liberar citocinas. Los linfocitos T cooperadores pueden activar después a los linfocitos B en dos localizaciones. Uno fuera en los folículos en un foco extrafolicular y en los centros germinales de los folículos. La formación de células linfáticas se da en la médula ósea por medio de células primordiales hematopoyéticas, las cuales a través de una serie de procesos de diferenciación dan origen a múltiples células capaces de especializarse en una sola. Es aquí donde se da origen al progenitor del linfocito común, el cual responde al microambiente generado por las células del estroma, expresando un factor de transcripción Notch1 y GATA3, los cuales dan origen a una célula llamada Pro-T. Esta célula es la precursora del linfocito T. También expresará un receptor CCR9 de quimiosina, el cual lo llevará al timo. Ahí, en la corteza del timo, recombinará su cadena beta de su receptor y siempre y cuando el proceso sea exitoso, se expresará también un sustituto de cadena alfa. Al pasar al siguiente estadio, a esta célula se le reconocerá como pre-T, la cual expresará en su membrana el pre-TCR, donde éste tiene la función de inducir el reordenamiento de la cadena alfa del receptor del linfocito T, y siempre y cuando éste exprese la cadena alfa y beta recombinadas, se le llamará linfocito T inmaduro. Aquí será sometido a un proceso de selección, donde la selección positiva es buena, al linfocito no se le elimina, pero si el linfocito presenta una selección negativa, se le eliminará. Una vez que el linfocito T tiene selección positiva, será llevado a la periferia para su activación, proliferación y diferenciación. Los genes que codifican a la cadena alfa y beta, gamma y delta del TCR se sitúan en tres locis, separados en tres cromosomas distintos, que son los que se presentan aquí. Cabe decir que el locus de la cadena delta se encuentra dentro de la cadena del locus de la cadena alfa. Cada uno de los locus aquí presentados contiene segmentos D que son diversos, C que son constantes, NH de potenciador, J de unión y L de líder. Estas cadenas son más fáciles de leer en sentido 5' a 3'. En la zona 5' o en el extremo 5' siempre tendremos regiones variables que codifican los péptidos líderes, mientras que por otro lado, en las regiones constantes estarán asociadas a los extremos 3'. En los locis de la cadena beta y gamma del TCR se encuentran dos regiones constantes, mientras que en el loci de la cadena alfa y delta solo existe una. Esto mismo pasa con las regiones de unión. Por último, se conoce que las cadenas alfa y gamma del TCR están codificadas por exones B y J, mientras que los
que las cadenas beta y delta están codificadas por B, D y J. En esta diapositiva se presenta la recombinación genética del TCR alfa y beta, proceso que se debe llevar a cabo antes de los procesos de selección. En este intervienen dos proteínas, RAC1 y RAC2, las cuales son necesarias para iniciar el proceso. En los linfocitos T, la primera cadena en recombinarse es la cadena beta, donde los linfocitos T en desarrollo producen un reordenamiento dando lugar a una cadena beta y a una cadena sustituta, lo que da origen a un pre-TCR. Este pre-TCR se encuentra en la célula pre-LT. Este último dará las señales para que se comience la recombinación de la cadena alfa y por ende se inhiba el reordenamiento de la cadena beta. Siempre y cuando un reordenamiento sea productivo, se sintetizará una cadena alfa formando un TCR capaz de reconocer a péptidos presentados mediante el MHC de una célula presentadora de antígeno. La activación de los linfocitos T se da en los órganos linfáticos, donde se encuentran con las células dendríticas maduras, las cuales muestran péptidos derivados de los antígenos proteínicos mediante moléculas del MHC clase 2. También expresan coestimuladores. La activación produce la liberación del gen de la interleucina 2 y su síntesis. La interleucina 2 estimula la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados mediante su anclaje con el complejo IL2R alfa beta gamma. También aumenta la producción de citocinas efectoras como son interferón gamma y la interleucina 4, lo que hace que proliferen linfocitos T específicos, dando como resultado la expansión clonal. La diferenciación de linfocitos T CD8 efectores se da mediante dos procesos. A, donde los linfocitos T CD4 cooperadores producen citocinas para estimular la diferenciación a un linfocito efector. Esto lo hacen brindando las citocinas mediante el presentamiento al antígeno, a la célula presentadora de antígeno profesional, que presentará el péptido mediante moléculas del MHC al linfocito efector. Y ya valimos madre porque nos pasamos de tiempo. Diferenciación a linfocitos T CD8 efectores o también llamados linfocitos citotóxicos se da por dos mecanismos. El mecanismo A, donde los linfocitos T CD4 cooperadores producen citocinas que estimulan la diferenciación hacia los linfocitos T citotóxicos, y el mecanismo B, donde los linfocitos T aumentan la capacidad de las células presentadoras de antígeno, que en este caso son las células dendríticas, y por ende, posteriormente, estos estimulan la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos mediante la presentación del antígeno por moléculas del MHC. Es aquí cuando las células dendríticas liberan sus citocinas para que se diferencien en linfocitos T citotóxicos.